Les damos la bienvenida Fortaleciendo Clavería en la Ciudad de México. El día de hoy, pues agradecemos a Dios por este día que nos da la oportunidad de considerar que podamos pues, tener un tiempo de reflexión. Hemos estado hablando acerca de la iniquidad, pues de ese terrible raíz que muchas veces ignoramos y que estamos pues siguiendo esos decretos de pecado que aún de nuestras generaciones, de nuestros antepasados, pues han sido plasmados en una especie de ADN que venimos cargando y que muchas veces sin saberlo se manifiestan en nuestra vida, pecados arraigados de muchos años y de muchas generaciones, y de que se van transmitiendo de generación en generación. Y dentro de esta raíz tan tremenda, pues vamos a ir desmenuzando, y el día de hoy vamos a hablar acerca de la rebelión, que yo creo que es una raíz muy profunda que traemos en nuestro ser. Es muy difícil que entendamos que aún siendo adultos necesitamos estar bajo una autoridad. Siempre es muy difícil reconocer autoridades en nuestra vida. Tenemos siempre en nuestra vida pues, a nuestros papás primero, tenemos a los maestros, tenemos a los policías, tenemos a los gobernadores, y siempre vamos a estar sometidos a determinada autoridad, pero esto ya en nuestro ser no nos gusta ya de por sí. O sea, siempre queríamos ser grandes, queríamos ser adultos. ¿Por qué? Pues para hacer lo que se nos diera la gana, ¿no? Para que ya dejaran de nuestros papás de estarnos molestando, lava tu ropa, lávate los dientes, cómete todo, y ya como que ya queríamos ya desafanarnos de la autoridad de nuestros padres, pero luego estaban los maestros, ¿no? Y haces la tarea, y siéntate bien, y ¿no? Deja de platicar. O sea, toda la vida siempre estamos sometidos a autoridades, y es algo que de forma natural no nos gusta. Y vamos a ver acerca de la raíz de la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es la desobediencia, para empezar, a Dios, porque sabemos que todas las autoridades que Dios ha establecido en la tierra, nos gusten o no nos gusten, se porten bien o se porten mal, son establecidas por Dios. Entonces, la rebelión es la desobediencia directa a Dios, y se compara con el espíritu de adivinación, que es una aberración para Dios. Y este es un paralelo muy importante, porque la adivinación es lo que se practicaba en las culturas paganas, con la esperanza de comunicarse con los espíritus o buscar respuestas, ¿verdad? Es buscar en el ocultismo, ¿verdad? Lo que a la luz no se nos es permitido conocer. Entonces es como decir, no, pues no, Dios, tú no sabes, yo voy a investigar por mi cuenta, voy a hacer las cosas a mi manera, ¿no? ¿Qué dice la Biblia en Isaías 14:12? Vemos el origen. Este es el origen de la rebelión. Se refiere a Lucifer. Habíamos hablado que es el origen, ¿verdad?, de todas estas cosas. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. ¿Qué pasó con este ángel maravilloso, este ángel de luz que Dios había creado? Estaba pues muy cerca de él, era
Era un ser muy importante, muy hermoso. Se dice también en la palabra, pues que su vestido estaba lleno de joyas y de piedras preciosas y de sonidos, que causaba sonidos. Entonces, pues podemos pensar que pues la alabanza en el cielo estaba a su cargo, ¿verdad? Que la música, él llevaba a cabo esa adoración, esos coros angelicales, pues estaban acompañados de una música hermosa, y bueno, tan hermoso se sintió y tan maravilloso se sintió, porque así era, que pensó que podía estar en el lugar de Dios. Y pues ese es el principio de la rebelión, es cuando pensamos que podemos ser mejores que quien nos está gobernando, quienes está en autoridad sobre nosotros. Juzgamos a nuestros padres y pensamos que, pues, que son injustos. Sobre todo yo he meditado acerca de esto y pienso que muchas veces la rebelión pues tiene que ver con alguna herida que podemos haber sufrido, que alguna injusticia que hemos visto y que nos rebelamos ante eso, ¿no? Que decimos, no, pues yo mejor lo voy a hacer a mi manera, ¿no? Que no puedo confiar, porque nuestras autoridades no son dignas, y pues lo vemos en todas las áreas de nuestra vida. Yo estaba pensando cuando los señores ven el fútbol, ¿no? Que están así, pues todos gorditos ahí, con sus papitas y sus refrescos, sus chelas y todo, y están viendo el partido, ¿no? Y están, no, por ahí no, o sea, siempre pensamos que lo podemos hacer mejor que los demás, ¿no? Pero lo pones a correr y no puede correr ni 10 metros, ¿no? Porque no tiene la condición. Pero así pensamos de las autoridades. No entendemos muchas veces por qué Dios las ha establecido. Por ahí he escuchado que a veces llegamos a tener el gobierno que nos merecemos, porque a lo mejor no somos lo suficientemente buenos como ciudadanos, a lo mejor no aprendemos, no aprendemos a someternos a la autoridad, y entonces pues no tenemos buenos gobiernos. Porque si pusiéramos por obra los principios que Dios nos da, entonces en lugar de criticar, estaríamos orando por nuestras autoridades. En lugar de enojarnos, estaríamos orando por nuestros papás, estaríamos orando por nuestros maestros, por nuestros jefes en el trabajo. Y las cosas serían diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos va a servir muy bien para que podamos ver cómo se origina esta rebeldía. Aparece cuando la forma de actuar transita entre el desprecio, entre el menosprecio y el no tener que dar cuentas a los derechos de los demás, manifestando comportamientos no cooperativos, desafiantes, negativos, irritables y enojados hacia las figuras de autoridad que pueden ser los padres, los compañeros, los maestros y todas las personas que están en autoridad. En una versión de la Biblia, Dios habla hoy, en Primera de Samuel 15:23, dice la palabra, me gustó esta versión, donde dice, tanto peca el que se rebela como contra él, como el que practica la admiración. Esto se refiere a Saúl, que desobedeció a Dios, y entonces le dice que es similar la desobediencia a la rebelión a la adivinación, semejante a quien adora a los ídolos, y es aquel que lo desobedece. Como tú has rechazado sus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Dios había ungido a Saúl como rey de Israel, fue el primer rey de Israel, pero pues, se sintió presionado por el pueblo. Dios le había dicho que iban a pelear contra un pueblo y que quemaran todas las cosas para la gente, todo el pueblo, pero que no quedara absolutamente, que no tomaran botín. Y él perdonó al rey y bueno, tomó
animalitos, las ovejitas, lo mejor, se quedó con eso, dice, no, pues con eso voy a ofrendarle a Dios, voy a hacerle ofrendas a Dios. Y pues si Dios ya había dicho que se acabara con todo, no podía desobedecerlo, pero desobedeció. Y después también, cuando se tardó en llegar Samuel, que era el que ofrecía eh, las ofrendas a Dios, vio que no llegaba y el pueblo ya se estaba desesperando, pues él se le hizo fácil agarrar y hacer el holocausto y hizo la ofrenda cuando no le correspondía, solamente era Samuel que podía hacer la ofrenda. Entonces, muchas veces usurpamos pues a la autoridad o hacemos cosas que no nos corresponde hacer y porque pensamos que no pasa nada, por un lado, o que nuestras autoridades no son competentes. Y bueno, pues es que en realidad, ¿quién es competente en esta vida, no? La verdad, no es fácil, no es fácil estar en una posición, no es fácil ser mamá, no es fácil ser papá, no es fácil ser gobernar un pueblo, no es fácil nada, ser maestro, no es fácil. O sea, solamente la gracia de Dios es la que nos permite, pues, hacer lo mejor que podamos en todo caso. Y lo que nos da la autoridad no es, pues, un papel sino que viene directamente de Dios. La autoridad viene directamente de Dios. Tenemos que cerciorarnos que viene directamente de Dios, porque si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando? Nosotros como pastores no estamos por nuestra cuenta, o sea, no dijimos, ay, pues ya leímos mucho la Biblia, ya hicimos muchos estudios, vamos a poner una iglesia a ver qué pasa, ¿no? O sea, no, la verdad es que no son así las cosas, sobre todo en las cuestiones espirituales, en las cosas de Dios. Es muy delicado, es algo muy delicado, porque pues revisando este asunto de la rebeldía, de la rebelión en la Biblia, o sea, hubo un par de personajes que eran levitas, que pertenecían que eran hijos de Aarón, que estaban sirviendo en el tabernáculo, que estaban haciendo las cosas de Dios y todo eso, y que llevaron por su cuenta un incienso y prendieron incienso delante de Dios que no les correspondía y que Dios no les había mandado, y ahí quedaron fulminados. Entonces, pues el estar jugando con las cosas de Dios no se vale, ni teniendo buena intención, ni teniendo la buena intención, se puede uno meter en graves problemas con Dios, ¿no? Estábamos hablando de que nuestro Dios es tremendo, ¿no? Es fuego consumidor, y que sí, o sea, que sí es temor el que debemos de tener por Dios, además del amor y conocerlo como Padre, porque Él es nuestra autoridad máxima. Por supuesto que lo amamos y por supuesto que todo lo hacemos en amor, porque primero nos amó y nos salvó, y lo que hacemos lo hacemos por agradecimiento a Él, pero qué terrible cosa, ¿no? Como dices, que es caer en manos de un Dios vivo. Entonces aquí está el temor que debemos de tener nosotros y de la conciencia que debemos de tener de que toda la vida, o sea, no hay una edad, no hay un tiempo en el que vamos a ser libres de hacer lo que queramos. En todos lados hay normas, en todos lados hay reglas que seguir, y tenemos que someternos, y las autoridades vamos a respetarlas y vamos a obedecerlas, no por lo que sean las personas. Quizá a lo mejor pensamos, no, pues es que un policía, ¿qué estudios puede tener, no? O sea, recuerdo que hubo un caso muy sonado aquí en el Walmart, cerquita, donde una lady, que les llaman ladies, ¿no? Una señora llegó y en la pandemia y quería entrar sin cubrebocas, o no me acuerdo cómo estuvo la cosa, y el policía de la entrada le dijo que no podía entrar. Sí,
y se puso a decirle muchas cosas, que era un muerto de hambre, que con su sueldo que tenía, que para qué le servía, que era un ignorante, y comenzó a ofenderlo terriblemente, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque nos sentimos mejores que alguien más, si no es por la persona. Lo que nosotros debemos honrar es la investidura que Dios le ha dado como autoridad. Podemos conocer a la persona y saber que tiene muchísimos defectos, pero vamos a honrar la investidura. O sea, aquí tenemos a la señora Elena y tenemos ahora a Emilio, que están muy cerca de nosotros y que nos conocen en nuestro día a día, nuestro diario vivir. Pues, nos conocen fodongos, nos conocen como somos personas normales y yo tengo que hacer mi quehacer y me quito mi investidura de pastora y soy la ama de casa y nos vamos al mandado y tenemos que hacer todas las cosas que hace todo el mundo en todo. Somos personas. Tenemos aquí doctores, tenemos maestros, tenemos lo que seamos, ¿verdad? En nuestra área somos una autoridad, pero somos personas comunes y corrientes. Tenemos muchos defectos como todos, pero a Dios le ha agradado darnos una autoridad, darnos la autoridad para hacer las cosas con temor y con temblor las hacemos y con gusto además, con gusto, porque Dios tiene cosas muy tremendas para quien no lo haga con gusto. Entonces, mejor por la buena, ¿verdad? Es muy difícil estar haciendo algo a fuerzas, estar haciendo algo sin gusto. Pues sabes qué, si no te gusta, búscale el gusto, más que estarte quejando, más que estarte enojando, más que estar en contra de las autoridades, búscale el gusto, búscale la manera. Yo no digo que pero pues más vale si es necesario que hagas la barba, te conviene más, sinceramente te conviene más a que te pongas en contra. Hasta ciertos niveles donde Dios nos establece, por supuesto, ¿verdad? Porque en cuanto recibimos una orden o una cosa que esté en contra de los principios de Dios, es hasta ahí donde llega nuestra sumisión. Es ahí donde con palabras buenas podemos explicar. Me acuerdo que a mi hijo yo le decía, ¿no? No podemos decir mentiras, no podemos decir mentiras. Entonces, una vez le habló a alguien que no quería contestar, y entonces me dice, ¿está Héctor Gabriel? Héctor Gabriel, y que me dice, sí está. ¿Y qué se sale corriendo? Digo, se acaba de salir. Le dije la verdad, se acaba de salir. Pero no dijimos mentiras. Eso es importante, todo es muy importante. Entonces, este es el término que usa en la Biblia para describir el acto de desafiar la autoridad de Dios y de los líderes espirituales y de todos los líderes. La palabra rebelión viene del hebreo merza, que significa insolente o desobediente. La rebelión se describe como un acto de desobediencia a las leyes de Dios o a la autoridad establecida por Dios en la Biblia. En la Biblia la rebelión es un pecado muy grave y una forma de deshonrar a Dios. Y hay un ejemplo muy tremendo que es la rebelión de Coré. Coré pertenecía pues al grupo de sacerdocio de Aarón, y bueno, pues empezaron a decir, bueno, pues si todo el pueblo somos santos, pues cómo Moisés y Aarón se levantan como nuestros jefes y nos mandan, ¿no? O sea, ¿por qué? Y luego pues, nos traen al desierto y todo esto,
no, ¿por qué? Si también nosotros somos santos, somos escogidos de Dios. Y bueno, pues ahí se armó un merequetengue y les decía a Moisés, pero, ¿por qué se enojan contra nosotros? Es Dios el que estableció ese orden. Lo establece porque todos somos iguales, pero Él establece un orden, no, de jerárquico, sino de orden. O sea, no es otra cosa más que un orden. Alguien tiene que dirigir. Y entonces, pues así es como Dios estableció, pero así decía Moisés, pero ¿quién es como para que se pongan así contra nosotros? Se están poniendo en contra de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice, bueno, vamos a ver, entonces traigan sus inciensos, vamos a ver, entonces a quién escoge Dios. Y pues obviamente escogió a Aarón. ¿Y qué pasó con los otros? Pues se enojaron, se levantaron, se rebelaron. ¿Qué hizo Dios? Abrió la tierra y se los tragó. Así nomás. Y luego los que quedaron se empezaron a quejar, no, pues ahora ya mataste a nuestros líderes, no sé qué tanto. O sea, nunca acabamos, ¿no? Siempre nos vamos a estar quejando. Pero bueno, si nosotros tenemos ya la conciencia de que hay algo en nuestro ser que tiene esa tendencia, entonces ya tenemos, gracias Cristo, o sea, gracias a Cristo que sabemos que el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros y que nosotros tenemos autoridad para someter esa tendencia que podamos tener. Y digo, me acaba de pasar hace poquito con mi jefa, ya les conté aquí, pero sí, o sea, llegué, ¿cómo se evita? No, ahora sí, una borreguita, haga de mí lo que quiera, perdón, porque me puse toda folclórica ahí una vez con ella y le dije un montón de cosas. Pero no, o sea, hasta el mismo Pablo, que le dijo, a ese pulcro blanqueado, no me acuerdo, le dijo, pared blanqueada, le dijo al sacerdote o no sé qué, y le dijeron, oye, le estás diciendo al sacerdote de hoy, perdón, dice la palabra de Dios que no toquemos al ungido de Dios. ¿Quién entendió esto? Lo entendió David. David había sido ungido ya desde hace mucho tiempo, pero estaba reinando Saúl todavía y lo andaba persiguiendo. Y en 2 ocasiones David tuvo oportunidad de matar a Saúl. En 2 ocasiones y le decían, ándale. ¿Qué pasa? En las historias de los reyes, vemos las historias de los reyes y que los mataban y ya para que podían ascender al trono los que los mataban y todo eso. Y le decían, ándale, pues ya de una vez ahí te lo está poniendo Dios para que lo mates y ya puedas subir y reinar. Todo el mundo quería a David. ¿Y qué decía David? Dios no permita que yo extienda mi mano y toque al ungido de Dios, que mientras Saúl fuera rey, era autoridad, y él lo reconocía. Y en 2 ocasiones estuvo cerquita, así se lo puso, y hasta le cortó un pedacito de manto. Dice que su alma se turbó, que se turbó su alma, en el momento en el que, o sea, de broma, ¿no? Dice, sepa que estuve bien cerquita y le cortó un pedacito del manto, y dice, mira, lero, ¿no? Así como que, pero dice que en ese momento su alma se turbó, así como que dijo, no, Dios, yo no puedo ir en contra del ungido de Dios, aunque ya estaba bien mal, ya estaba muy mal, ya había desobedecido a Dios, ya se había ido el Espíritu de Dios, se había ido de Saúl, y estaba siendo atormentado terriblemente. Pero David no osó levantar la mano en contra del rey. Y eso lo podemos entender nosotros ahora aquí. En la Biblia la rebelión se relaciona con el orgullo y la soberbia, ya lo vimos con Satanás, ¿no? En Proverbios 16, 18 dice, la soberbia precede a la destrucción
y el orgullo a la caída. Así que cuando nosotros nos levantamos en soberbia, en orgullo, está segurito que viene la caída. La rebelión es una forma de orgullo que nos impide obedecer a Dios y a su palabra. En lugar de hacer lo que Dios nos ha ordenado, nos rebelamos y tratamos de hacer lo que queremos. Y lo vemos, o sea, lo vemos recientemente que pudimos dar la palabra de Dios. Hay mucha gente que no puede recibir, no quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador porque dicen, no, me va a quitar lo que me gusta hacer, ¿no? Y queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos. Ah, eso sí, cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, sálvame, sálvame, un salvavidas. Entonces sí, Señor Jesús, sálvame. Pero nada más lo queremos como Salvador, no lo queremos como Señor. Y como Señor es rendirnos por completo, entregarle nuestra vida y obedecer lo que Él nos diga. Ya nuestra vida se acabó. O sea, no quiere decir que nuestros sueños, nuestros gustos, pero todo eso queda sometido a Él. Podemos seguir soñando, podemos seguir anhelando, deseando muchas cosas, pero ahora las sometemos bajo su voluntad. Señor, yo tengo ganas de esto, quiero viajar, yo quiero estudiar, quiero todo, pero ¿sabes qué? Que ahora yo todo lo someto bajo tu perfecta voluntad, porque sé que si yo lo pongo en tus manos, Señor, tú vas a abrir ese camino. No lo voy a hacer yo a mi manera, sino que ya contigo las cosas son mucho mejor. También la rebelión tiene que ver con incredulidad. Es una forma de rebelión contra Dios porque nos niega a creer en su palabra y su poder para salvarnos. La incredulidad también nos impide obedecer muchas veces a Dios, ¿no? Porque oímos aquí, pero nosotros, es más, hasta Dios hasta lo hacemos como nosotros queremos. O sea, decimos, no, Dios es así, o sea, Dios es así, ya sabes, y entonces, conforme a esa imagen que yo lo hice, ya hice yo mi ídolo, ¿no? De Dios. Tenemos que someternos, por eso está su palabra, por eso hemos visto que sus mandamientos que Dios puso son buenos, porque son los que nos determinan qué es lo bueno y qué es lo malo. No vamos a estar diciendo, no, aquí Dios se equivocó, ¿no? Aquí le vamos a arrancar esta hojita a la Biblia porque esa parte no me gusta. Lo vimos, o sea, cuando llegamos al Señor vemos muchas cosas que no nos gustan. ¿Sabes qué? A mí no me gustaba que tuviera yo que someterme a mi marido, ¿no? Pero pues me tuvo 8 años en total abstinencia y nada de hombres y nada de nada. Y yo anhelaba un esposo, pero yo quería un esposo a mi manera. Hasta que entonces se sometió pues mi espíritu, mi alma, y que ya cuando dije sí, y ahora sí, de verdad, sí, ¿no? Ah, bueno, pues ahora sí, ¿no? Y aún así de repente respingo un poco, pero bueno, ahí vamos, gracias a Dios porque Él nos ayuda, ¿no? Cuando empezamos a subirle a la soberbia, tiene maneras para bajarnos de nuestra nube, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de todo esto, ¿no? Una persona rebelde, según el diccionario, dice, es aquella que se subleva o se opone resistencia a principios, leyes o mandatos. La rebeldía supone la falta de obediencia debida al mandato de la autoridad. Nos ponen no sé, un listoncito para que no pasemos por ahí, ¿qué hacemos, no? ¿No? Con permiso, y ya ver, háganle como quieran, ¿no? Vemos un bote, como nos caen gordos los botes en las calles, ¿no? Y hay quienes se bajan y patean y se ponen ahí. Y luego ya cuando tienen la llanta ponchada, ahí no. O sea, es entrar en conflicto, porque precisamente dice Dios que Él puso las autoridades que tienen la espada.
sea, tienen la espada para justiciar. Entonces, ¿por qué te metes a pelear? ¿Por qué te pones en conflicto con la autoridad? Es el ir en contra de toda autoridad. Vamos al metro y nos queremos saltar, ¿no? En lugar de pagar. O sea, no queremos librarnos de todo, de todo. Ya nos queda poquito tiempo. Bueno, entonces vamos a ver cuál es la solución. La solución para esto lo hemos estado viendo también, gracias a Dios, porque nos ha dado un seguimiento. No es otra cosa que la gracia de Dios. Y también la conciencia que tenemos acerca de eso, el poder del Espíritu Santo que ahora nos permite someter nuestra alma. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Quiere decir que ya nos dio a nosotros la autoridad para someter esas tendencias que podamos tener. Y aunque nos enoje mucho, el otro día una señora salió y me dice, no se estacione aquí, porque aquí viene de mi hijo y pone sus camionetas. O sea, si me lo hacen a mí, también me enojo, pero cuando me lo hacen, me toca a mí estar en ese lugar que da coraje. Y luego hacen, sí señora, cómo no, sí, ahorita en un momentito, muy amable, ¿no? Lo hacemos, pero se siente la rebelión ahí, algo te hace, ¿no? Bueno, pues hay que someter eso, hay que someter eso. Y solamente la gracia de Dios. Dice el Señor, Dios es bueno, en Números 14:18, y su misericordia es infinita, pero no para aquellos que pretendan persistir en el pecado. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Su misericordia es para los que se arrepienten y deciden vivir en obediencia a sus mandatos. Y tenemos esta tarea para esta semana, someternos a las autoridades. Dice la Biblia también en Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mientras que el que encubre sus pecados no prosperará, como dice Proverbios 28:13. Y bueno, aquí lo vamos a dejar, pero vamos a orar como lo hizo David. ¿Cómo lo hizo David? Podemos ver en Salmo 51, que pueden verlo y hacerlo propio cuando dice en el 1:2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, venimos delante de ti reconociendo nuestra maldad, reconociendo, Señor, esa parte y esa raíz, Señor, de rebeldía que tenemos. Que no importa el tiempo que tengamos de conocerte, Señor, sigue saltando por ahí ese espíritu de rebelión, Señor, que nos hace ponernos en contra de toda autoridad. Y Padre, sobre todo, reconocemos que la autoridad suprema eres tú, Señor, y que cuando pecamos, pecamos en contra tuya, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que limpies nuestros pecados, Señor, que nos libres de nuestra maldad, Señor, que perdones la iniquidad. Y Señor, en este momento, Padre, tú nos has dado la autoridad y el poder por medio de tu Santo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, Señor. Ese mismo poder, Señor, nos los has dado a través de nuestra boca, Padre, para que nosotros desarraiguemos en el nombre de Jesús toda raíz de rebelión, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y queremos desarraigar, Señor, esa raíz de nuestra vida, Señor, y someternos a la autoridad, bajo la autoridad de la gente, Señor, que tú has dispuesto como autoridad, reconociendo que como seres humanos, todos, Señor, somos falibles, Padre, todos tenemos muchas fallas, pero tú, Señor, nos has dicho que el amor cubre todos los pecados, Señor, que podamos cubrir como lo hicieron los hijos de Noé, Señor, que cubrieron, Señor, la desnudez de su padre, caminando hacia atrás, cuando se emborrachó, Padre, y que
que lo cubrieron, Padre, que así nosotros cubramos la desnudez de nuestras autoridades, los defectos que puedan tener, las fallas que puedan tener, Señor, porque son personas, porque son seres humanos. Nuestras autoridades, Señor, nuestros gobiernos, Padre, ahorita que hay tanto movimiento, Señor, social, tanta crítica social, Padre, que seamos, Señor, esa parte que en lugar de criticar, Señor, podamos orar, Señor, para que nos des gobiernos más justos, mi Dios, para que podamos, Señor, ver obras, mi Dios, donde podamos constatar, Señor, que haya más justicia, Señor, en nuestro pueblo. Pero tiene que empezar con nosotros mismos, mi Dios. Perdónanos, Señor, por esta rebelión. Perdónanos porque hemos hecho mal, Señor. Te reconocemos que hemos pecado contra ti, Señor. Nos arrepentimos, mi Dios, y te pedimos, Señor, que limpies nuestro pecado, que veas si en nosotros hay camino de perversidad y que nos guíes por el camino eterno, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta mañana y te pido, Señor, que en cada uno de nosotros sigas trabajando, sigas trayendo a nuestra memoria, Señor, esos momentos de rebelión contra nuestros padres, contra nuestros maestros, contra nuestras autoridades en el trabajo, Señor. Donde quiera que nos hayamos encontrado, contra policías, Señor, contra gente, pues que tú has puesto simplemente como autoridad. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies y que desde ahora en adelante, Señor, queremos hacer un compromiso contigo, Señor, para ser obedientes, Señor, a lo que dispongan las autoridades y que en lugar de criticar, Señor, pues seamos portadores de tu paz, portadores de tu orden, de tu justicia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.